Bendiciones. Que el Señor continúe guiándote en el día de hoy, dándote la oportunidad de escuchar su voz. Gracias a Dios por el día en que hemos de conversar ahora la palabra de Dios. Y gracias a Morena por invitarme también. Soy el pastor José Modesto Rodríguez, director de publicaciones de la Asociación Central y pastor del distrito de Mella. En el día de hoy queremos reflexionar sobre algunas meditaciones en la Biblia, cómo nosotros lograr escuchar la voz divina, cómo estar atento a eso. No sé si usted ha escuchado la voz de Dios, si se ha detenido en algún momento a escuchar su voz, a meditar en eso, a detener el momento de conversación y quedarse en silencio para escuchar la voz de Dios. Muchas personas, desde el punto de vista místico, siempre han intentado escuchar la voz. Otros dicen que han escuchado a Dios en diferentes ocasiones. Y otros constantemente hablan de que Dios me dijo, Dios me habló. Pero quiero hablarles en el día de hoy justamente de la voz de Jesús versus nuestros preconceptos o prejuicios. ¿Saben ustedes que durante el ministerio de Jesús recibió muchas interrogantes, muchas personas que se le acercaban para ver quién era este nuevo profeta? Se preguntaban por diferentes razones. Primero, porque conocían las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de un verdadero rey, descendiente de David. Y muchos años antes que Jesús llegara aquí, ya se escudriñaban esas doctrinas, esas enseñanzas del Antiguo Testamento. El ministerio mismo de Jesús también llamaba la atención de las personas por las grandes maravillas que hacía, milagros extraordinarios que realizaba, y porque era un predicador diferente, era una gente que estaba lleno del Espíritu Santo, y la gente se acercaba para ver quién era él, de dónde venía, qué tipo de relación él tenía con el pueblo. Y esto presionaba o trataba de presionar a Jesús de alguna manera. Sin embargo, Jesús no cesó de mantenerse conectado con el Señor y de escuchar la voz divina. Sorprendentemente, pese a la presión que Jesús recibía de la gente, desde el mismo comienzo del ministerio, se mantuvo aferrado a la voluntad de Dios. Decía que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios. Así que no se les revelaba fácilmente a aquellas personas capciosas, a aquellas personas que buscaban por algunas intenciones. Miren, en el Evangelio de Juan nosotros miramos algunas presiones y prejuicios que la gente tenía acerca de Jesús. Y de hecho querían que se revelase. ¿Para qué? Para confirmar sus sospechas los líderes religiosos. Si era un impostor, si era un blasfemo, pero no para creer en él, no para entregarse a él. Otros era para confirmar si este era el Mesías bíblico según la concepción nacionalista de los judíos, que no creían en cualquier persona, sino en un rey triunfante que iba a venir a dirigir el pueblo. Mire, en capítulo 2 de Juan vemos nosotros ahí una presión que Jesús recibe por parte de su madre, pero le dijo claramente, todavía no ha llegado mi hora. La detuvo rápidamente en seco, como nosotros decimos, porque Jesús estaba anclado a la presencia divina, al poder de Dios, a la voz divina. En el capítulo 3 encontramos allí a Nicodemo que lo adula, que trata de ir al ego humano, pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era de esos que creían en la concepción política de una nación triunfante, de un Mesías triunfante, y Jesús lo detuvo. Más adelante en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, miramos a la mujer samaritana que viene con los preconceptos, no una vida transformada, no. Viene ella con doctrinas, con formas, que dónde debe adorarse, que de aquí o allá, pero Jesús la detuvo y le dijo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No es ser religioso, era en espíritu y en verdad escuchar la voz de Dios. Y si ustedes siguen leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 5, que allí Jesús sana al paralítico, recuerdan, pero allí Jesús, la gente le pregunta, ¿y por qué tú haces eso? ¿Quién eres tú? Y él les revela que la autoridad la recibe del Padre. Y él dijo claramente, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claramente nosotros miramos a ese Jesús bien anclado en su misión, bien anclado en la voz divina, en la palabra divina.
Los discípulos de Jesús, específicamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, 9 al 11, están preocupados por la forma como Jesús se dirige a la gente. Y de hecho, ¿por qué Jesús usa muchas parábolas al hablarle? Y ellos vienen a cuestionarle. Jesús les dijo: a ustedes les revelo el reino de Dios, pero a los que están fuera se les dice todo por medio de parábolas. Y usted pudiera preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué no hablarle claramente a la gente? ¿Por qué no decirle a la gente para que se convierta? Por lo que ocurre en San Juan 8. En San Juan 8, cuando Jesús perdonó allí a la mujer ramera, ¿se acuerdan ustedes? Que la perdonó y dijo: ni yo te condeno, donde había un grupo de personas allí que querían condenar solamente a la mujer, sin buscar una referencia en la palabra de Dios. Usaron mal la palabra de Dios porque dijeron: Moisés dijo tal cosa, ¿qué tú dices? O sea, era un gancho que querían ponerle a Jesús. Y de hecho, se presionaron tanto con la forma en que Jesús respondía, que en los versículos 23 al 26, ellos entonces se acercan a Jesús y le dicen: ¿quién eres tú? Lo desafían. Pero una vez más, Jesús sereno, Jesús de una manera tranquila, confiado en la palabra de Dios, no les respondió esa ofensa, sino diciéndole claramente que él estaba seguro y que le iba a decir más cosas de ellos, iba a juzgar cosas de ellos, porque Jesús estaba anclado en la palabra de Dios, estaba anclado en la voz de Dios. Cuando usted escucha la voz de Dios, usted sabe hacia dónde se dirige, hacia dónde va. Usted está seguro, usted responde claramente a las presiones, usted sabe por qué hace lo que hace. Y le voy a decir un par de cosas por las cuales Jesús no se manifestó abiertamente a esa gente. Número uno, Jesús no se manifestó abiertamente a esa gente que tenían prejuicios, porque ya tenían concebida la idea. Por ejemplo, a los judíos, ellos querían a un Jesús político, a un Jesús triunfante, a un Jesús que viniera con una espada, a un Jesús que tuviera una autoridad mayor según ellos. Pero ellos no iban a aceptar eso. Si Jesús se hubiese manifestado, ellos iban a interpretar mal lo que él había, y se lo voy a mostrar más adelante, lo que él hacía. Miren, otro elemento más por el que Jesús no les respondió a ellos es porque estaban llenos de prejuicios personales y presuposiciones. En el caso que le cité de Marco, era para los que estaban fuera. Él dijo: a los que están fuera, ellos no iban a entender, lo iban a interpretar a su propia manera o doctrina. Y le dijo allí mismo en Marco, dijo: ustedes enseñan como doctrina mandamiento de hombres e invalidan los preceptos divinos. Finalmente, los enemigos de Jesús no buscaban conocerlo más, sino entramparlo. Los enemigos de Jesús estaban allí con él, en los milagros, en las sanidades, en las manifestaciones que él hacía, en el sermón del monte, en todos los lugares, pero era buscando la forma de ponerle un gancho, como nosotros decimos. Por ejemplo, usted ve a Mateo capítulo 22, donde en el versículo 15 hay un grupo de fariseos que traza un plan para ir y visitar a Jesús y ponerle ese gancho a Jesús. Pero Jesús le dio tantas respuestas extraordinarias, tan maravillosas, que la gente quedó maravillada, dice el versículo 33 de Mateo 22. Pero más adelante los fariseos no se detienen ante las respuestas tan sabias que Jesús le daba. Por ejemplo, a los saduceos le decían: bueno, ¿de quién va a ser esposa la mujer que se casó? Recuerden, con 7 hermanos. Ustedes yerran desconociendo el poder de las escrituras. Entonces Jesús les respondió tan maravillosamente que la gente quedó sorprendida. Y en el versículo 34 no se detuvieron, hicieron otro plan y mandaron ahora a uno más de los saduceos y escribas y para hacerle una pregunta. Recuerden de los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Claro, lo que estaban buscando era poner a Jesús en una prueba, en un gancho. Pero Jesús les respondió correctamente. Y hay algo por lo cual Jesús no le respondió, no le reveló su verdadera identidad allí, porque ellos no escuchaban, ellos estaban buscando preceptos, estaban buscando presuposiciones, estaban buscando conflictos, estaban buscando dónde entrampar a Jesús. Pero quiero llevarlo ahora a San Juan capítulo 10, los versículos 27 y 28,
Luego que Jesús relata en los primeros versículos, dice, el que entra por arriba, el que no entra por la puerta es un salteador, es un ladrón. Pero mis ovejas oyen mi voz, no escuchan a los extraños. Oigan bien eso. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los primeros versículos 3 y 4. Pero no escuchan a los extraños, 5 y 6. Y no los siguen, porque son extraños, son falsas doctrinas que vienen a traer. Son cosas que ellos distan mucho de la palabra de Dios. Por eso ahora Jesús, luego de mencionar más de 7 veces la palabra oye mi voz y me conocen y me siguen en San Juan 10, termina haciendo una aplicación muy buena en el versículo 27 y 28 y dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz. Número 1. Número 2, yo las conozco. Número 3, me siguen. Pero ahí están las garantías. Número 1 de las garantías, yo les doy vida eterna. Y número 2, no perecerán jamás. Y número 3, nadie las arrebatará de mi mano. Si ustedes notan, hay 3 cosas importantes que Jesús menciona. Primero, escucha mi voz. Segundo, me siguen. Tercero, nunca perecerán. Pero hay 3 respuestas a esas actitudes de esos siervos de Dios. Número 1, yo las conozco. Número 2, les doy vida eterna. Número 3, nadie las arrebatará de mi mano. O sea, el que escucha la voz de Dios, que le sigue, cuando Jesús nos hace esa promesa, no perecerán jamás. Está hablándonos de lo que Él hace a favor de nosotros. Pero Jesús está hablándonos allí, que nos conoce, que nos da vida eterna, que se ocupa de que nadie les arrebate de su mano. De hecho, las ovejas no están confundidas en las doctrinas de conclusiones doctrinales equivocadas. No, las ovejas escuchan la voz de Dios porque ya Dios la está llamando. No pueden escuchar la voz si Dios no la llama. Entonces las ovejas escuchan la voz. Las ovejas siguen cuando el pastor va delante de ellas. Entonces las ovejas, después que el pastor las saca del redil, las lleva delante y no las arrebata nadie de la mano de él. Las ovejas no son pasivas. No, porque óigame, escuchan y siguen. Pasan allí a la acción una vez escuchan la voz de Dios. Entonces, los cristianos tenemos que escuchar la voz de Dios y seguir a la acción de Dios. Tenemos montones de seminarios, predicaciones, cultos, todas las cosas, y a veces parece que no están funcionando en nuestra vida. Si eres una oveja de Dios, debes escuchar la voz de Dios, debes seguir a la acción. Ellas oyen mi voz y me siguen. Vamos a repasar rápidamente algunas de las alusiones que aparecen allí en Juan capítulo 10. Primero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y lo menciona varias veces. Luego menciona, yo las conozco, igual manera, varias veces. Ellas me siguen, igual manera. Les doy vida eterna, varias veces. No perecerán, igual que Juan 16. Nadie las arrebatará de mi mano, porque Él es el dueño. Las ovejas confían en Dios. Y por eso cuando vienen los extraños, no escuchan a los extraños. Entonces, para tú hacer esto, para estar firme, para hacer la voluntad de Dios, tienes que entender la voluntad divina expresa en la palabra de Dios. Tú tienes que escuchar su voz, tienes que dedicar tiempo a la palabra, tienes que hacer tu devoción personal cada día, tienes que detenerte en un momento, no pedir nada a Dios en la oración, sino detenerte a escuchar, detenerte a oír lo que Dios quiere decirte. Porque, señores, los judíos estaban allí. Los judíos vieron los milagros, vieron como un hombre con la mano seca fue restaurado, vieron como un paralítico de 38 años vuelve a caminar, vieron como un ciego de nacimiento recibe la vista, vieron como esa mujer que estaba a punto de morir vuelve a la vida, Dios la perdona. Vieron todos los milagros, pero se resistieron, su corazón se endureció. Y de hecho, si ustedes notan los versículos 33 en adelante, ellos querían apedrear a Jesús. No aceptaron eso. En los versículos 23 24 dicen, pero dinos, ¿hasta cuándo nos vas a torturar el alma? Dinos quién eres. Y Jesús le dijo, yo se lo he dicho, mis obras hablan por mí. Las obras de Jesús hablan más fuerte que las palabras, recuerden. Entonces Jesús
es un hombre de acción. Jesús es un hombre que menciona su voluntad constantemente y su dependencia del Padre. En el día de hoy yo te invito a que tú dependas del Padre, a que no te obstines, a que tú escuches su voz, a que te afirmes, a que nos afirmemos en su palabra. Y en este mes que se celebra la palabra divina, nosotros podamos realzar la palabra, reconocer la autoridad que tiene la Biblia, señores. La Biblia es la que termina todas las discusiones. Usted puede creer cualquier cosa y decir, que yo creo, el que a mí me parece. No, no, no. Crea lo que dice la Biblia, los principios de la Biblia, guíese por ellos. Y quiero orar en este momento para pedirle a Dios que nos afirme en la Biblia, que como hijos de Dios nos mantengamos activos en la palabra de Dios, que defendamos siempre la palabra de Dios y que si hay algo que nosotros podemos errar es del lado de la palabra de Dios. No se desvíe de eso nunca, por más presión que reciba, por más fuerte que sean las tentaciones. Reciba la palabra, viva la palabra, escuche, siga y conozca a su maestro. Tenga una relación con Jesús personal. Oramos. Padre, gracias te damos. Pedimos una bendición especial. Ayúdanos a escuchar tu voz, a oír lo que tú nos estás diciendo, a ser sensibles a tu palabra, a practicar lo que dice tu palabra y reconocer la autoridad de ella sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.